versículos del 1 al 11. San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Si ya lo tenemos ahí en sus lugares, con la misma reverencia de siempre, vamos a leer este pasaje. Comenzando desde el 1 y siendo tan corto, podemos leerlo todos juntos. Dice así, es Mateo 4, perdón, se equivocó la Biblia. Mateo 4, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nuestro Rey y Señor, venimos a ti con un corazón henchido de gratitud por las misericordias que hemos experimentado a lo largo de esta semana en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Venimos aquí también, Señor, agradecidos porque aunque cargados de pecados, en tu gracia y por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, por la expiación que Él hizo, nos has perdonado todas nuestras iniquidades. Y ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida, porque sabemos que solo tú tienes la verdad, Señor, y queremos conocer esa verdad para vivir dependiendo de esa verdad. Pero conocemos también nuestras debilidades, que somos lerdos para entender, lerdos para obedecer. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra y haga que ésta llegue a nuestros corazones, que podamos con nuestros ojos abiertos por tu Espíritu ver tu maravillosa gracia, Señor, ver tu bondad, ver tu voluntad, Señor, y que resueltos por el poder de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, salgamos de este lugar con un único propósito: proclamar tu gloriosa majestad, con un único propósito, Señor: extender el poder de tu reino, Señor, y que todas nuestras vidas sean un testimonio viviente a una raza caída que hay en este mundo. En Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos venido hablando durante estas 3 últimas semanas de la Cuaresma, a propósito precisamente de la temporada que en el calendario litúrgico se acerca. Y hemos venido hablando de los distintos aspectos en que ésta se ha venido observando. Y hemos dado un recuento histórico. Mencionábamos primeramente, si ustedes lo recuerdan, que desde el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento existían ya celebraciones litúrgicas e incluso celebraciones civiles. Entre las litúrgicas teníamos el Pesaj o la Pascua, el Sukkot o de los tabernáculos, del Shavuot o la fiesta de las semanas, o Pentecostés como se le llegó a conocer. Después pasamos a la era de la Iglesia Apostólica y vemos cómo la Iglesia empezó a tener presente la celebración del Día del Señor, es decir, el Día de Resurrección.
y cómo poco a poco fueron incorporando algunas fechas, como fue el Pentecostés, en el sentido de que celebraban y recordaban precisamente el advenimiento de la promesa dada por nuestro Señor Jesucristo, la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Después fuimos a la patrística y vimos cómo esto se iba desarrollando. Y en el concilio de Calcedonia, recordarán, 325, mencionábamos que algunos grupos piensan que fue el emperador romano quien impuso estas fechas, pero hemos visto que históricamente fue un concilio de la iglesia, que las iglesias de todo el mundo existentes en ese momento se reunieron y entonces quedó establecida las fiestas de esta temporada: Jueves Santo, Viernes Santo, el de Resurrección y el de Pentecostés. Citábamos que Calvino hacía memoria de esto en Agustín, y citábamos que Agustín también mencionaba, y precisamente mencionaba este concilio en el cual quedó determinado. Después pasamos a la iglesia medieval y vimos que estas mismas fechas se siguieron conservando, pero que lamentablemente por la intromisión de la filosofía aristoteliana dentro de la enseñanza de las doctrinas cristianas, hubo un fusionamiento entre ellos, lo cual llamamos sincretismo, y esto provocó que poco a poco se fueran desvirtuando, distorsionando y, por qué no decirlo, pervirtiendo el verdadero sentido y significado de estas fiestas. De una conmemoración colectiva, de una confesión de fe colectiva, pasó a ser un esfuerzo meritorio individual, a través de lo cual el hombre se ganaba la gracia. Aparecieron los ayunos, aparecieron las penitencias y cosas por el estilo. Notamos cómo entonces la Reforma retoma esto, pero quita todo aquello que no es sostenido escrituralmente. Hace 8 días mencionábamos cómo está esta celebración en las iglesias actuales, en su manera contemporánea. De la iglesia papista mencionamos, todo sigue igual. Igual que en la Edad Media, siguen los mismos ritos, siguen las mismas ordenanzas, continúa igual. En nuestras iglesias evangélicas, que hasta donde yo sepa, de plano no lo celebran. Mencionamos también las iglesias presbiterianas, particularmente en México. Mencionábamos que unas sí y que otras no, y que lamentablemente algunas de ellas también están desvirtuadas. Algunas iglesias presbiterianas, les mencionaba que no falta por ahí una iglesia presbiteriana que usa el miércoles de ceniza y que unta ceniza, pastores que usan no la toga tradicional de las iglesias reformadas, porque ustedes van a Estados Unidos, algunas iglesias reformadas, algunas iglesias presbiterianas, ustedes van a ver que el pastor usa una toga. No, pero este pastor, pues los voy a dar más o menos nortes. De una iglesia presbiteriana, de por ahí de Naucalpan, de por ahí del Molinito, hasta sotana usaba. ¿Sí? Dije sotana, no toga. ¿Sí? Entonces, pues vean cómo van entrando. Cuando abrimos la compuerta, entonces es fácil que estas cosas se vengan dando, y poco a poco nos vamos alejando de las Escrituras. Es el propósito entonces hoy, tomar este pasaje, que ha sido pretexto para algunos, principio para otros, de tratar de explicar el origen y el significado de esta fiesta que llamamos nosotros la Cuaresma, y que culmina precisamente con la conmemoración del sacrificio de nuestra Pascua, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, o traemos a la memoria este pasaje que acabamos de leer, a nuestra vista deben de saltar por lo menos 3 cosas. En un vistazo, como diríamos, a vuelo de pájaro, tenemos que ver precisamente el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba en el desierto. Lo traeremos aquí, presente, y trataremos de verlo a la luz del contexto de la Escritura, en el pasado, para poderlo situar en el presente.
También vamos a traer aquí el momento preciso en que Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cuál es el significado y los alcances de estas tentaciones? Y por último, lo que tanto provoca preguntas dentro del pueblo cristiano. ¿Qué del ayuno? ¿Qué del ayuno de Jesús? Bueno, trataremos, con la ayuda de la Escritura y del Espíritu Santo, tratar de responder a esas tres cuestiones que se han planteado en esta mañana. No quisiera perderme en lo que ya algunos colegas han interpretado respecto de este pasaje. Que Jesús siempre apeló a las Escrituras, muy cierto, ahí está. Que Jesús rechazó al diablo, sí, es cierto, ahí está. Bueno, estas cosas incluso ya las hemos discutido. Vamos a ver nosotros su alcance en toda la historia de la redención y su relación directa con nosotros y nuestro compromiso de nosotros para con la contemporaneidad en la que estamos viviendo. Primeramente, imaginemos el cuadro a nuestro Señor Jesucristo en el desierto árido. Todavía no termina el invierno, hermanos, y ya tenemos las ventanas abiertas. Ya empezamos a sentir el sofocante calor. Ya a 8 de la mañana tenemos 20 grados, cuando hace algunas semanas a esa hora teníamos 10 grados, 8 grados. Frío para nosotros. Imagínense entonces en el desierto, ese calor sofocante. Pero hermanos, no perdamos de vista, Cristo es el segundo Adán. Tenemos que ver esta imagen a la luz del contexto y ver que la estancia de Jesús en el desierto apunta hacia el paraíso, el primer Adán. Tenemos dos Adanes, un Adán que fue tentado, pero con todas las armas a su alcance, en el paraíso. Otro segundo Adán, tentado, pero con las ruinas que había dejado el primer Adán. Cardos y espinas te darán. ¿No fue eso? Génesis 3. Con el sudor de tu frente. Entonces ahí tenemos una creación en ruinas, una creación caída, una creación que necesita ser restaurada, una creación que gime, como dice el apóstol Pablo, aún esperando la manifestación de los hijos del pacto. Espera que nosotros traigamos esa frescura a esta creación, porque esa es nuestra tarea. Ven, hermanos, creo que pocas veces podemos pensar en todo esto. Eso es lo que debemos de tener presente. Que la creación está en ruinas, hermanos. Miren, hermanos, ustedes habrán oído hace apenas unas semanas, Irán hizo explotar una de sus bombas en los mares. No solo son las radiaciones y todo lo que viene, hermanos. ¿Pueden ustedes imaginarse los miles de peces, los miles de fauna marina, de flora marina que quedó destruida ahí? Ese es el hombre caído, ese es el hombre perverso. Ese es el estado real de nuestra creación. Si ustedes, además de las lloronovelas, que espero ya las hayan dejado, pero se toman un tiempecito para ver las noticias, dicen que esas no, porque son aburridas. Habrán visto, por ejemplo, creo que esta semana fue una diversión que tienen en el sureste de nuestra república, de aventarle a un pobre caballito un toro, y sus gritos, hasta ver que el toro está destripado. ¿No es eso crueldad, hermanos? ¿Sí? ¿No es eso crueldad? Hace unos meses, yo creo, se dice que los narcos usaron un perrito para practicar antes de cortarle el dedo a una de sus víctimas.
y entonces le cortaron ambas manitas de enfrente. Entonces vean, todo eso, esas son las ruinas de la creación, hermanos. Pero los evangélicos no cantamos malas rancheras, hermanos. Porque nosotros, lo mismo que tiramos escupitajos en el suelo, los niños que le quitan la cáscara al plátano y sí, ahí lo tiran, que tiran basura, etcétera, y hermano, nosotros mismos estamos ahí. Entonces es una creación hecha ruinas, como dice el profeta Isaías en 25. La creación está contaminada, la tierra está contaminada por causa del hombre. Entonces lo que asistimos aquí es a la restauración de una creación caída. Un segundo Adán que viene a traer esa frescura a esa creación caída. Jesús fue colocado en el desierto, mientras que Adán fue colocado en el paraíso, con condiciones muy favorables, distintas de las de nuestro Señor Jesucristo. También hubo tentación en el paraíso, también hubo tentación en el desierto, pero había mucha diferencia. En el desierto no había nada que comer. Si usted es anoréxico, bulímico, no come porque no quiere, pero no porque no haya. Ahí no había. Entonces, lamentablemente, no se supo sostener el representante del pacto. Adán sucumbió no a la tentación directa del diablo, sino a la susurrante y melódica voz de una lady. Dale, sí. Y ¡pum! Cayó. Por eso dice la Escritura que Adán no fue engañado, que Eva sí fue engañada, porque Adán conocía los términos del pacto. Él lo sabía, solo que no pudo resistirse a esa melodiosa voz. Lo que en este pasaje entonces debe notarse es que aquí se establece el origen y la verdad del verdadero conflicto. Hay un perenne conflicto, un conflicto permanente entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra hombres, sino contra potestades. Se está librando una batalla decisiva, definitiva en ese momento. Eso es lo que tenemos que ver. Está en juego la restauración del reino, o que se queden las cosas como están. Aquí debemos de ver en esta arena la promesa dada y la antítesis establecida por el Padre. Pondré enemistad entre ti y en ese hijo de Caín, en ese incircunciso, en ese bueno para nada. Hay un conflicto, hay una separación entre nosotros y la raza caída. Y ahí está la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo, y el diablo conduciendo la simiente de la serpiente. Eso es lo que debemos de ver ahí. Se trata de un enfrentamiento entre el verdadero rey, el que sí es rey, el que verdaderamente tiene el poder. Es un enfrentamiento contra un usurpador, un padre de mentira, un acusador que siempre lo está tentando a usted, que siempre me está tentando a mí, y que su mayor placer es arrastrarnos a nosotros a las heces del pecado. Es su gloria de él. Él quiere verlo a usted y a mí batidos en el pecado. Quiere cerrarnos los ojos para que creamos que eso es lo bonito y que eso es lo mejor. Allí está el conflicto.
Eso es lo que debemos de ver allí. Pero también es alentador para nosotros que en esa misma arena, en ese mismo campo de batalla, ahí está presente la victoria de Cristo sobre Satán. Y esto no es un simple asunto de poder, no es simplemente de gritar y de mandar, de cargar una pistolota aquí o una AK-45 y con eso imponer el orden. No, el poder reside en aquel que tiene visión, es decir, el que conoce la palabra de Dios. El poder reside en la obediencia a aquello que el Señor ha ordenado en su palabra. Esta fue la victoria de Cristo. Su poder no estuvo ahí. Claro, Él podía con el dedito, ¿no? Y la varita mágica y desaparecerlo. No, pero su poder se mostró en su obediencia a la palabra de su Padre. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía nuestro Señor? Sí. Si eres hijo de Dios, aviéntate, no te va a pasar nada. ¿Podía hacerlo nuestro Señor? Sí. Mira, todo esto será tuyo si me obedeces. Sí. Pero hermanos, noten, el diablo ofrecía las mismas bendiciones que el Señor le estaba ofreciendo a su Hijo. Imagínense, como luego alguien dice, hermano, présteme 100 pesos. Sí, cómo no, préstame 400 y de ahí tomas tus 100. Y ahí anda el pobrecito consiguiendo los 400 para que le puedan prestar 100 pesos. Hermanos, todo esto lo podemos tener porque ya es nuestro. Solo que por nuestra testarudez lo desconocemos. Porque no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos la palabra de Dios. Allí están las promesas, hermanos. Y Él no ha fallado en ninguna promesa. El Mesías, aquí en el desierto, no debería hacer un uso arbitrario de la autoridad que se le había conferido. La autoridad se usa cuando se debe, cuando se necesita, hermanos. Y el diablo lo empujaba, ahora, ya. Porque cuando fue necesario, le dijo a los demonios, ¡sal de él! Y salieron y huyeron despavoridos. Pero en el momento en que fue preciso, el intento de Satanás era hacer que Cristo usara su poder sin tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Que Dios nos ha dado poder para tomar decisiones? Sí. Pero bajo de esto. Fuera de esto, nada. Fuera de esto, todo esto se llamará apostasía. Fuera de lugar. Ahora, ¿qué decir de la tentación de Cristo? ¿Fue tentado realmente? Por supuesto que sí. Tenga presente, el diablo había intentado eliminar a Jesús cuando era niño y falló. Ahora hay un encuentro de dos gigantes. Ahora no es un niño, sino que se está enfrentando con un hombre, el segundo Adán. Acuérdense que nos estaba representando a nosotros. Se hizo hombre por nosotros. Tomó la figura humana con todas sus limitaciones por nosotros. Porque usted y yo somos limitados. Y Él quedó bajo esas limitaciones de ese cuerpo humano. Y están allí, frente a frente. El rey de la verdad contra el padre de mentira.
El propósito del diablo era provocar a Jesús para que hiciera una demostración de su poder. ¿No fue lo mismo que intentó a través de Pilato? Hazme un milagro, quiero verlo. Dicen que haces esto, dicen que haces otro, hazlo, quiero ver. Pero Jesús resistió la tentación porque siempre tuvo presente su vocación, su oficio: restaurar el reino de Dios y redimir a la raza caída. Él tenía bien en claro su propósito. Ahora, después de esta victoria, Cristo se convierte en la nueva cabeza de ese pacto. Adán era nuestro representante federal, pero indignamente pudo sostener ese oficio. Así que ahora, la nueva cabeza de ese pacto era nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la nueva raza. La iglesia, que es la raza redimida. Eso somos la iglesia. Cada uno de nosotros, raza caída, pero ahora redimida. Cada uno de nosotros, generación pecaminosa, pero ahora perdonada, redimida y restaurada. La iglesia es la comunión de la raza redimida y Cristo es la cabeza de la iglesia. La presencia de Cristo en el desierto va dirigida hacia la restauración de la creación, la cual fue terriblemente afectada por el pecado de Adán. Debe venir a nuestras memorias esas palabras del Señor: cardos y espinas y desolación fue la sentencia por causa del primer Adán. Nótese que el Evangelio registra que la corona de Cristo fue hecha de cardos y espinas, y por añadidura el Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa era la realidad de esta batalla, hermanos. No se pierden que si va a ayunar o que si no va a ayunar, que si se viste de negro, que si se viste de morado. El diablo es astuto para distraernos de nuestro verdadero objetivo. Y ahora vamos al tercer punto: el ayuno de Jesús en el desierto, que tantas polémicas ha venido levantando. Sencillo, hermanos, no hay por qué darle tantas vueltas al asunto. La razón de este ayuno apuntaba hacia Moisés y hacia la ley. Leas Hebreos. El escritor trata de demostrar que Jesús está por encima de esa ley. Entonces el Evangelio en nada era menor que la ley de Moisés, que Jesús en nada era menor que Moisés. Eso es lo que se quiere quedar demostrado allí. Y entonces tenía como propósito confirmar no solo la autoridad de la ley, sino la autoridad del Evangelio. Moisés subió y ayunó 40 días y regresó con la ley de Dios. Así ha dicho Jehová. Nuestro Señor ayunó 40 días en el desierto y comienza su ministerio con el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No vemos el paralelo, hermanos? ¿O necesitamos más explicación? Por consiguiente, era razonable que este mismo milagro fuera realizado por Cristo para que no pareciera que el Evangelio era menor a la ley. Otro tanto encontramos en la epístola a los Hebreos.
en donde el objetivo no es demostrar a los judíos que Jesús, el Hijo de María, era el Cristo su Redentor. Más bien el asunto es que el propósito del escritor es demostrar en qué consistía el oficio de Cristo: profeta, rey y sacerdote. Y con el cumplimiento de este triple oficio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, llegan a su fin las ceremonias de la ley. Ya no tenemos que matar un cordero para expiación de nuestros pecados. No más ayunos para expiación de nuestros pecados. No más sacrificios de corderos para expiación de nuestros pecados. No más de ninguna de estas leyes como instrumentos para ganarse el favor de Dios, porque todo lo hizo el que murió en la cruz. El acta de nuestros pecados quedó clavada en la cruz. Así que tanto Moisés como Cristo solamente ayunaron una sola vez por 40 días en toda su vida. No vemos que Moisés vuelva a ayunar, ni vemos que Jesús vuelva a ayunar. No vemos que deje mandamiento Jesús para su iglesia, no vemos que deje Moisés mandamiento para el pueblo de Israel, que tienen que ayunar 40 días como él lo hizo. No hay entonces todo eso. No tenemos noticias de que ambos lo hubieran repetido. Y sin embargo, los papistas alegan que la cuaresma es para imitar a Cristo. Si tienen acceso y pueden ver alguna vez, vean la imitación de Cristo de Tomás Kempis. Por ahí viene. Si Dios quisiera que su pueblo imitara este ayuno, lo hubiera ordenado con Moisés o con Cristo. Él lo hubiera encargado expresamente. En cambio, si dijo de la Pascua: esta es mi carne, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que lo vieres, lo bebieres, todas las veces que lo hicieres, estamos proclamando el Evangelio. Eso sí lo dejó como encargo para su iglesia. Entonces debemos de hacer esas diferencias. Así que, hermanos, volviendo a lo que habíamos dicho respecto del significado escritural de la cuaresma, vimos entonces, en primer lugar, el periodo de Cristo en el desierto, y que apuntaba hacia el paraíso. La caída dada por el primer Adán y la restauración que vendría por el segundo Adán. Después vimos la tentación de Cristo, tentado por el diablo, pero él consciente apuntaba a su oficio, y que él no mal usó esa autoridad y ese oficio, que fue fiel a la palabra de Dios. Y la fidelidad a la palabra de Dios se mide por la obediencia. Pero también mencionamos el ayuno de Jesús en el desierto. Era simplemente para demostrar que el Evangelio en nada es inferior a la ley. Esto es determinante, hermanos, porque todavía escuchamos hermanos que dicen: no, a mí no tiene significado lo que dijo Pablo, lo que dijo Cristo sí. Momento. Los apóstoles fueron testigos de Cristo y llevaban encargo y eran embajadores de Cristo. Tómenos los hombres como administradores de la dispensación de Dios. Así que en nada es inferior lo que Pablo decía, porque lo decía en nombre de su rey. Entonces el Evangelio en nada era inferior a la ley. En conclusión, hermanos, dice él, nuestro Señor: maestro no tenemos, sino solamente Jesús. Y en él vimos entonces su obediencia desde su niñez hasta su sacrificio. Y ese
haces entonces un llamado para el pueblo del Señor a la obediencia a la palabra de Dios, fidelidad a esta palabra de Dios. Pero tiene usted que leerla, porque si no, entonces no la conoce. En segundo lugar, el Señor nos enseñó que Él era consciente de su oficio. Y la pregunta es, ¿usted es consciente de su oficio? ¿Es consciente que si Dios le permitió ser abogado, médico, maestro o lo que sea, lo es por una vocación divina? ¿Y que Dios lo trajo y la trajo para cumplir con esa vocación? ¿Está consciente de eso? Hágalo. Viva para el servicio del reino. Viva para el servicio de su prójimo. Viva para el servicio de la creación. Tenga eso presente. En Jesús notamos su fidelidad y su consistencia a las Escrituras. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Nótese, no excluyó el pan. No como los estoicos o los ascetas, que eres más virtuoso, más puro, entre más ayunes. No, necesitas pan, pero necesitas también la comunión espiritual. No en ningún momento se dice que es mucho mejor la espiritualidad que el pan, que necesitas ambas cosas. Pero en cada una de ellos, en cada una de las tentaciones, Jesús se remitió a la palabra de Dios. En algunas ocasiones hemos definido el calvinismo como un sistema de vida radical, porque tiene sus raíces en las Escrituras; integral, porque son todas las Escrituras; y consistentemente escritural. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Ser consistentes con la palabra de Dios. Ser congruentes entre lo que creemos, entre lo que decimos y lo que hacemos con la palabra de Dios. Y ese es el reto. Y ese es el compromiso. Y esa es la invitación. Seamos consistentes en nuestra obediencia con la Escritura. Y la bendición de Dios. Que esta sea, Señor, una temporada de dar testimonio a nuestros parientes, a nuestros amigos y a cada uno con el cual tengamos oportunidad. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, gracias por tu palabra refrescante, como bálsamo para nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu paciencia para con estos tus hijos, rebeldes, como el mulo, porque así dice tu Escritura, que si no es con el cabestro no nos detenemos. Gracias por tu paciencia para estos hijos tuyos tan ingratos, tan rebeldes y desobedientes, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias por tanto amor. Nadie nos ha amado tanto como tú. ¿Quién se atreve a dar su vida por uno? Y Jesús lo hizo. Los que se dicen nuestros amigos, dicen que nos estiman y que nos aman, pero a la hora de demostrarlo se apartan. Señor, perdónanos porque no alcanzamos a ver eso, Señor. Y ayúdanos a ser fieles testigos tuyos, aquí, ahora y siempre. Obedientes a tu palabra. En Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga.